Buenas noches. Calma total en el país político. 48 horas después de las elecciones del domingo, todo tranquilo hasta esta hora. Empezamos entonces con esta historia. Ayer informamos que el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Rafael Gregorio Gómez Cruz, fue separado de su cargo para enfrentar acusaciones de acoso sexual, solo separado. Hoy sabemos que esas acusaciones ya se convirtieron en denuncias ante la Fiscalía y conocimos la primera de ellas. Como secretario de la CEDUBI nos va a acompañar Rafael Gregorio Gómez Cruz. Es un profesional también del ordenamiento territorial, conoce la ciudad. 8 meses después de estrenarse en el cargo, el nuevo secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad enfrenta 2 acusaciones de abuso sexual. La primera fue presentada hace 15 días en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. La víctima tiene 32 años de edad y estaba a unos días de entrar a trabajar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. De acuerdo con su declaración, de la que Imagen Noticias tiene una copia, ella precisa que los hechos ocurrieron el sábado 21 de mayo. Señala que acudió al centro comercial Perisur para desayunar con el señor Rafael Gregorio Gómez Cruz. Y saliendo del desayuno a las 13:20 horas, él se ofreció llevarla a su casa. Ella narra: cuando íbamos por la avenida Insurgente Sur, casi entrando a avenida Copilco, siendo aproximadamente las 13:40 horas, Rafael Gregorio Gómez Cruz seguía manejando y metió su mano derecha dentro de mi blusa y brasier, apretando mi seno derecho por aproximadamente 3 segundos. Rafael Gregorio Gómez Cruz no me dice nada y yo tampoco dije nada, ya que me quedé en shock y paralizada, ya que nunca había pasado algo así y no tuve ningún tipo de reacción. De acuerdo con su declaración, Rafael Gómez siguió con el acoso mientras circulaba en el auto. La víctima señaló: acto siguiente, siendo aproximadamente las 13:41 horas, con su misma mano derecha, bajó hacia mis genitales y acarició mi área púbica por encima de mi pantalón por 1 segundo. En su declaración, ella hace énfasis en que todo fue sin su consentimiento, que tuvo miedo y que cuando reaccionó le pidió al funcionario que la dejara a la altura de avenida Copilco, frente a la tienda comercial Walmart. Al bajar, el secretario de la CEDUBI le dijo que se veían el martes 24 de mayo, una semana antes de que ella entrara a trabajar como jefa de la unidad departamental en la dirección jurídica de esa secretaría. La víctima señala en su declaración que ella ya no le contestó nada y narra: solo me bajé de su vehículo y lloré. No denuncié ese mismo día porque seguía en shock y con miedo. Y con miedo porque es servidor público, ya que actualmente es titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, y tengo miedo a las represalias que pueda tener en mi contra o contra mis familiares. La víctima denunció en la Fiscalía de la Ciudad de México el mismo día que tenía la cita para presentarse a trabajar con Rafael Gregorio Gómez Cruz en la CEDUBI, pero no se presentó a trabajar. Hoy está desempleada y hasta ahora no se han establecido medidas cautelares para ella. Denunciado por una mujer. La segunda mujer que acusa al secretario suspendido del gobierno de la Ciudad de México, Rafael Gregorio Gómez Cruz, presentó hoy su denuncia ante la Fiscalía de Delitos Sexuales. Es una colaboradora que trabajaba desde finales del año pasado en la oficina del secretario. Su caso había sido dado a conocer por la periodista Liliana Gómez. Este es un fragmento. Ella narra que el primer indicio de acoso se presentó de inmediato cuando se integró a su equipo de trabajo. Él dijo: ahora vamos a estar más cerca, porque la observaba de lejos más de lo que usted se imagina. Déjeme ver en dónde está más cerca de mí. La respuesta de ella fue: yo solo estaría para trabajar. Otro de los actos, de acuerdo con la denunciante, se registró a principios de este año. Al terminar una reunión de trabajo, Rafael Gregorio Gómez Cruz le pidió que pasara a su oficina. Ahí le invitó a un viaje a Las Vegas por 4 días. Y él le habría dicho lo siguiente:
¿Te imaginas todo lo que te haría? De todas formas, de todas maneras, de todos colores y de todos sabores. Tendrías sexo como nunca lo has tenido. Solo tú decídelo. Ella le contestó que no necesitaba viajes ni ese tipo de propuestas y se salió de la oficina. El acoso siguió durante meses y la mujer pensó renunciar, pero mejor denunció. ¿Qué no sabes que estás con el hombre más importante de la Ciudad de México y te niegas a los placeres que te puedo dar? Yo tengo dinero, estoy solo, estoy todo el día aquí y tú también, y no quieres nada conmigo. Yo no sé de qué se quejan las mujeres si les encanta. Yo no sé de qué se quejan las mujeres si les encanta. Eso dice, y lo dijo ante el Ministerio Público, una mujer agredida, de acuerdo con su testimonio, por un alto funcionario del gobierno de la Ciudad de México. Desde ayer este funcionario, el secretario de Desarrollo Urbano, Rafael Gregorio Gómez, está separado del cargo. Aún no ha sido llamado a declarar en ninguna de las denuncias presentadas contra él. La Fiscalía nos informa que está integrando esos expedientes y bueno, pues esa es su situación. Ha sido muy cuidadoso el gobierno de la Ciudad de México de no castigarlo precipitadamente, solo se le ha separado y habrá una investigación en curso. Ya hay 2 testimonios, corresponde ahora a la Fiscalía de la Ciudad de México, de la fiscal Ernestina Godoy, determinar qué tan válidos, qué tan ciertos son al menos estos 2 testimonios. Y para salir de estos temas, si nos acompañó en noviembre de 2019, dimos a conocer una historia que tuvo también mucho impacto en la Ciudad de México, la del asesinato de una mujer de nombre Abril Pérez Zagaón. Unas personas en una motocicleta la alcanzaron, le dispararon cuando circulaba muy cerca de aquí, en Churubusco. Hoy se llevó a cabo la audiencia intermedia de sus supuestos asesinos materiales y ante el juez, uno de las 10 personas que habrían participado en el crimen, identificado como Rodolfo Daniel, confesó haberla matado a cambio de un pago de 180,000 pesos. El dinero se lo ofreció al ex esposo de la víctima, Juan Carlos García, quien se encuentra prófugo. Hoy, 2 semanas después, decidió hablar y recuperamos y presentamos este testimonio también para ver las similitudes de ese testimonio, Texas, hace 2 semanas, con uno en México. La tragedia en otra escuela. Anoche informamos sobre el asesinato de 6 personas afuera de una primaria en la comunidad de Barrón, esto en Salamanca, Guanajuato. Hoy se confirmó que 5 de las víctimas eran estudiantes de telebachillerato. 4 tenían 17 años y el otro 18. Una señora de 65 años habría muerto por una bala perdida. No hay detenidos. Imagen Noticias habló con familiares de uno de estos jóvenes. ¿En qué se diferencia Uvalde de Salamanca? Pues nosotros tampoco le digo a los muchachos muy buenas gentes. No les aman a nadie, ¿no? Por eso me puede, hasta el alma me puede. Porque no era porque le hicieran eso. Ay, muy cariñoso mi nieto con todos somos. Salamanca. Bueno, nada más para dejar el caso de Texas. Hoy se presentó ante el gobierno de Estados Unidos el actor Matthew McConaughey, muy famoso, muy conocido, fue a la Casa Blanca. No lo sabíamos, pero él es originario de Uvalde, Texas, y ahí pidió endurecer las leyes para comprar y portar armas en Estados Unidos, y lo hizo así. Maite wore green high-top Converse with a heart she had hand-drawn on the right toe because they represented her love of nature. These are the same green Converse
on her feet that turned out to be the only clear evidence that could identify her after the shooting. How about that? We want secure and safe schools, and we want gun laws that won't make it so easy for the bad guys to get these damn guns. Queremos escuelas seguras. Uvalde y Salamanca. Esta noche, hace una hora y media, un poquito más, por ahí de las 9 de la noche, fueron liberados soldados, policías estatales y funcionarios que estaban retenidos desde el mediodía en la comunidad de Petaquillas, esto en la zona de Chilpancingo. Al lugar tuvo que llegar el director de Gobernación del Estado, el señor Francisco Rodríguez, para dialogar con los habitantes. Luego de varias horas de negociación, aceptaron dejar libres otra vez, dejar libres a los militares retenidos. Pero cuando se iban los soldados, los despidieron así. Otra vez una agresión contra soldados y policías. Los soldados y policías estuvieron retenidos por más de 8 horas. Los pobladores pidieron que se les autorice instalar un retén de la policía comunitaria para que vigilen la zona, una zona que, por cierto, pues según distintos reportes, es una zona que convive con una presencia dominante de un grupo delictivo de muchos años, un grupo al que llaman los Ardillos. Bueno, y hoy se dio una escena simbólica, cargada de simbolismo. Recordarán el caso, aquí le hemos dado seguimiento, de una saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos. Ella sobrevivió de un ataque con ácido en 2019, allí en Oaxaca. La atacó su pareja, participaron otras personas, y hoy regresó a Palacio Nacional, saltó las vallas, algo que no es fácil, y tocó la puerta del Palacio Nacional. Difícil, no la iban a recibir, no suelen abrir esa puerta. La semana pasada ya había estado ahí, vimos la imagen, a pedir una audiencia con el presidente López Obrador. La recibió Leticia Ramírez, que es la directora de Atención Ciudadana. Hoy regresó y saltó las vallas, regresó para pedirle al presidente que el cuarto hombre involucrado en su ataque sea detenido. Los otros 3 ya lo están. Le pide también al gobierno federal que le dé protección y pide que la Fiscalía General de la República traiga su caso, porque según ella hay corrupción en las autoridades de Oaxaca. Queda esa imagen hoy, saltó las vallas. Personaje emblemático en la lucha de las mujeres, agredido por ácido, agredida con ácido por su pareja, saxofonista. Hoy, afuera de Palacio Nacional. Hoy se cumple una semana de que vine a solicitarle una audiencia, la cual no me la dio y envió a Leticia Ramírez, la cual me revictimizó, tratándome como tonta, diciéndome que, porque eso me lo tuve que tragar pensando en que sí me iba a resolver algo. Hasta eso nos tenemos que tragar las víctimas. Y si es necesario, diario vendré a Palacio. ¿Qué fue lo que pasó en Cuernavaca? Ya sabemos que se cayó un puente, pero ¿por qué se cayó? ¿De quién es la responsabilidad? Hubo suerte que eso no acabara en tragedia. Correcto. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Pues sí, hay que hablar de la caída de un puente. Sí. Y como bien lo dices, como bien lo comentas, pues que apenas se inauguraba, del que nadie se ha hecho, por lo menos hasta hoy, responsable, hasta ahorita responsable. Fue la falta de mantenimiento, fue el exceso de peso, la imprudencia de alguno de los asistentes. Si les parece, vemos la imagen. ¿Están bien? A ver,
Minutos antes de las 12 del día, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, acompañado de su esposa Luz María Zagal, algunos regidores y reporteros, recorrían las obras de rehabilitación del paseo turístico ribereño Alfonso Sandoval Camuñas en el corazón de Cuernavaca, Morelos, cuando uno de los puentes colgantes por donde pasaban colapsó. 25 personas resultaron lesionadas según Protección Civil del Estado, incluida la esposa del presidente municipal. 10 personas fueron atendidas en el lugar, 7 trasladadas en ambulancia, 5 hospitalizadas y una de las regidoras intervenida quirúrgicamente. Durante la tarde comenzó a circular un documento que señalaba a una empresa como la responsable de la rehabilitación del paseo. Se trata de Pejume Construcciones, quien ganó la solicitud competida entre muchas otras empresas. Sin embargo, el gobierno de Morelos emitió un comunicado para deslindar a esta empresa. Aseguró que el puente colgante no estaba incluido en el proyecto de remodelación en el que se invirtieron casi 3 millones de pesos. ¿Quién entonces era responsable de este puente? En octubre del año pasado, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, recorrió estos puentes para anunciar los trabajos de remodelación del paseo ribereño. Según el comunicado del propio gobierno, las obras incluirían iluminación con paneles solares, estabilización de taludes en las laderas de la barranca y se apuntalaría a la estructura del siglo XIX para, según ellos, brindar mayor seguridad a los turistas durante su recorrido. Hasta esta noche nadie se responsabiliza del mantenimiento o remodelación de este puente colgante. Clásico y se entiende, nadie se hace responsable, pero ¿por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? Por lo menos se ha argumentado que hace más de 20 años, imagínate, hace más de 20 años no se le da mantenimiento a este puente. La pregunta que ponemos sobre la mesa es cómo, si un proyecto costó tanto, poco más de 3 millones de pesos, no se le dio mantenimiento a un puente colgante, que era parte de este proyecto. Había una versión de alguien que decía que una persona brincó. El alcalde. Imagínate en qué estado estaría eso para que una persona brinque. El alcalde aseguró que fue por la imprudencia de uno de los asistentes. El alcalde Uriostegui, brincó, correcto. Él es panista. Correcto, desde el 2020. Que no debe tener una buena relación con el gobernador. Lo que sí es que ni el gobernador ni el alcalde hasta este momento se han vuelto a pronunciar al respecto. No sabemos qué pasó, no sabemos de quién es la responsabilidad y esperemos, por lo menos por respeto a los afectados, pronto tengamos una respuesta concreta. Bueno, quedan por lo pronto esas imágenes. Quedan hoy esas imágenes. En Cuernavaca. En Cuernavaca, Morelos. En Cuernavaca, bueno. No muy lejos de ahí. En la zona, Morelos, Guerrero, este mediodía padre de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes de normales y familiares de otros desaparecidos, entraron a la 8ª Región Naval de la Marina en Acapulco. Marcharon, llegaron a las instalaciones, como veíamos, pudieron abrir la puerta y entraron unos 10 metros. Ahí ya estaban los marinos, hasta ahí los dejaron pasar los marinos. Le reclamaban a la Marina, y ahí están discutiendo con ellos, la entrega de archivos que, según los familiares de los normalistas, tiene la Marina, archivos de lo que ocurrió los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los normalistas. Pero tanto los marinos como policías antimotines de Guerrero impidieron que los manifestantes siguieran avanzando y se dio pues el típico enfrentamiento. Se llevaron a los 43, se llevaron a mi hermano Vicente y ahora se están llevando a miles de gente y no hacen nada. Tenemos gente desaparecida y no quieren arreglarnos porque no dialogan con nosotros, porque nos dicen que nos pasa el dolor, que no es ser humano, no es mexicano, yo soy mexicano. ¿Por qué vienen con armas? ¿Por qué vienen con armas?
¿Por qué vienen con armas? Pues bueno, porque están en una instalación de la Secretaría de Marina. Luego de pintar la fachada, los familiares de los normalistas, bueno, se marcharon. Esto ocurrió mientras el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, dialogaba con mandos de la Marina. Acordaron tener una próxima visita a esta 8ª región naval el 27 de junio. Vidulfo Rosales aseguró que les van a compartir la información que tanto exigen los familiares de los 43 normalistas sobre los hechos de Iguala. Bueno, y anoche veíamos el caso de Nelson Matman, este supuesto líder de una asociación internacional de pedófilos que fue capturado por agentes de la Fiscalía de Justicia Capitalina en las inmediaciones del metro de Chapultepec. Hablemos de Matman porque es conocido en Holanda, escuchen esto, es conocido por promover un partido político que buscaba legalizar las relaciones sexuales de adultos con niños a partir de los 12 años. Hoy la Fiscalía informó que este sujeto fue ingresado ya al reclusorio Oriente, donde se espera que en algunas horas tenga su audiencia inicial. Pero durante la detención y posteriores cateos en el lugar en el que vivía, la Fiscalía asegura haberle encontrado fotografías digitales de pornografía infantil, así como una pistola y droga. Bueno, hoy cambiando ya de tema, hoy regresaron los informes diarios sobre COVID. Hay mucha preocupación, ya algunas personas están hablando de la 5ª ola de COVID. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron otra vez cifras de las malas temporadas. Más de 8,000 casos y además murieron 42 mexicanos reconocidos por la Secretaría de Salud. Son cifras muy lejanas a las que se alcanzaron pues cuando se dejó de informar de COVID. Pues estamos viendo ahí el comparativo, 8,026 casos en las últimas 24 horas contra 2,648 la semana 22, que fue la semana pasada. O vamos a comparar mejor la cifra con la que se tenía hace mes y medio, el 25 de abril, que fue cuando la Secretaría de Salud decidió que los reportes serían semanales. En aquel entonces, cuando parecía que el COVID quedaba atrás, solo se registraron ese día, 25 de abril, 140 casos. Hoy, ¿cuántos días del 25 de abril a la fecha? 40 días, más o menos. 40 días después, 8,026 casos. ¿Qué tan preocupante es esto? Es una 5ª ola, regresarán las medidas restrictivas. Veremos, vamos a ver el avance de las cifras en los próximos días. Sobre temas de salud, también el director del Seguro Social, Zoe Robledo, informó esta mañana sobre la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas. Primero informó que el número de vacantes no era de 13,700 como había calculado en principio el gobierno, sino que era de 14,323 por un cálculo del INSABI. Bueno, se registraron 10,920 médicos, algunos para más de una plaza, y que las vacantes a las que nadie postuló, pues es casi la mitad. 7,360 plazas quedarán vacantes después de este esfuerzo que hizo el gobierno. Esa es la cifra, 7,360 vacantes, donde los médicos no quieren ir. Pese a todo lo que dijo el presidente López Obrador, el secretario de Salud, pese a todo lo que se ha discutido en las últimas semanas, hay 7,000 lugares donde los doctores mexicanos no quieren trabajar por distintas razones, pero no quieren ir. 7,000. Se hablaba de 500 médicos cubanos que llegarían quizá por estos días. Son 500, al menos esta noche. La necesidad es de 7,300 médicos que le dijeron no a la convocatoria, a la invitación con buenos sueldos que hizo hace unos días
el gobierno mexicano. En relación a la cumbre, el canciller Marcelo Ebrard ya está en Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas, en la tan esperada Cumbre de las Américas. Acude en representación del presidente López Obrador. Ebrard tuiteó este video a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles. Va acompañado, como vemos en la imagen, del embajador Esteban Moctezuma y del jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco. El gobierno de Estados Unidos anunció algunos proyectos de inversión privada en Centroamérica para frenar la migración, lo que pone muy contento al gobierno de México porque van a participar 10 empresas estadounidenses con una inversión de 1.900 millones de dólares, principalmente para Guatemala, Honduras y El Salvador. Empresas, no el gobierno. ¿Empresas? ¿Eso fue lo que se informó? Eso fue lo que se informó, Ciro. En diciembre, de hecho, Estados Unidos anunció un proyecto similar y sumados podrían alcanzar una inversión de más de 3.000 millones de dólares, inversión privada para frenar la migración en Centroamérica. Hay que recordar que el gobierno de México pidió una inversión del gobierno de Estados Unidos por 4.000 millones de pesos de recursos públicos para hacerle frente a la migración. Para aplicarlos en proyectos de desarrollo económicos en Centroamérica, pues nada mal, pedía 4.000 millones el gobierno mexicano y si esto llegaron se cumple... Llegaron a 3.200. 3.200, 3.300. Nada mal. Nada mal. El presidente López Obrador estará muy contento. Y en el lado sur de México, la caravana migrante que ayer salió de Tapachula, Chiapas, llegó a Huixtla. Muy probablemente sea todo lo que tendrán que caminar porque mañana los promotores de la caravana se reunirán con funcionarios del Instituto Nacional de Migración en busca de que se les entreguen ya por fin estos documentos a los migrantes que van marchando para llegar a su destino final, los Estados Unidos. De lograrse, esta caravana se disolvería y el último censo que se ha levantado por el Centro de Dignificación Humana, la asociación que los convocó, habla de que son unos 14.000 migrantes, la mayoría familias con menores de edad. ¿A dónde van? Para los Estados Unidos. ¿A los Estados Unidos? ¿De dónde vienes? De Venezuela. ¿Pero tu oso no lo dejaste? ¿Ah? ¿Tu oso no lo dejaste? No. ¿No? ¿Lo traes desde Venezuela? Estamos cansados. ¿Ya se cansaron? Qué hermosas niñas. La ingenuidad de niños. Niñas, pues deja la ingenuidad, la ilusión sí. en sus miradas. ¿Qué va a ser de la vida de todas estas personas? Nueva caravana. Esta vez más que hondureños y guatemaltecos, salvadoreños, hay venezolanos. Por cierto, hoy es hoy y lo hizo bien Los Pinos, el gobierno, recordaron una fecha histórica para la tradición de asilo en México. De eso vamos a hablar. 85 años de la llegada de los niños de Morelia a México y lo recordó bien el gobierno. De eso vamos a hablar al final del programa. ¿Algo más, Claudia? Sí, Ciro, antes de despedirme hay que hablar de la contingencia, porque regresó la contingencia. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó nuevamente la contingencia en el Valle de México por los elevados niveles de contaminación. Es decir, mañana se va a aplicar el hoy no circula. Hay que tener mucho cuidado porque los automóviles con holograma 2 no podrán circular. Los automóviles con holograma 1 y que tengan terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como los que tengan placas solo con letras, además de los autos con holograma 0, doble 0, engomado rojo y con terminación de placa. Pero ya empezó a llover. 3 y 4. Y ahora sí ya parece lluvia de temporada. A ver si esto, Tlaloc, salva al gobierno se hace en presente la ciudad. esta vez. Gracias, Gracias Claudia. a ti, buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos. El secretario de Hacienda dice que el secretario de Hacienda dijo que la economía mexicana no está pasando por su mejor momento. Lo dijo así. Regresamos con David Páramo. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, participó hoy en la reunión nacional de consejeros regionales del Banco BBVA y ahí hizo esta reflexión sobre el estado de la economía mexicana. Necesitamos más espacio de tiempo para alcanzar plena recuperación en todos estos sectores, de tal manera que es una economía que
No diría yo que está en una situación ideal para una gran crisis como la que tuvimos en 2020, pero es una economía bastante diversificada que puede echar mano de diferentes sectores. La economía mexicana no está en una situación ideal. 2 puntos, el secretario de Hacienda. Es sorprendente. Tradicionalmente en este país los secretarios de Hacienda son demasiado optimistas. Son hasta mentirosos de tan optimistas. Parecen líderes de partido político diciendo, oye, ¿perdiste las elecciones? No, no las perdí. Las voy a ganar en el futuro y obtuvimos ventajas o aprendizajes. Hoy el secretario de Hacienda hace una afirmación que es contundente y va totalmente pegada con los datos. No estamos en un nivel óptimo de recuperación. Una situación ideal. Y vamos a crecer 1.7, 1.8% durante este año. La inflación está muy alta. Ayer dábamos el dato de que se perdieron empleos por primera vez en los tiempos recientes sin que hubiera una pandemia de por medio. El secretario de Hacienda tiene razón. Rogelio Ramírez de la O no se equivoca cuando dice no estamos en una situación ideal. No somos de los países que menos se han recuperado. Porque otra vez volvemos a mi tesis de los animalitos del bosque. Ay, cúrense como puedan. Cúrense como puedan, pero para la recuperación necesitaríamos estar tomando vitaminas y no se están dando. No hay vitaminas para el crecimiento económico y no las va a haber, parece, en toda esta administración. Así las cosas, buena declaración del secretario de Hacienda porque es desusada para un secretario de Hacienda decir la verdad sin eufemismos y sin optimismos. Sí. Y 2, que de aquí debe seguir una acción. Si el gobierno sabe que no estamos en acción, David. Inversión pública, inversión privada, promover la inversión privada, dejarse de andar ahí con los pleitos en el sector energético y con los inventos en el sector energético, y eso atraería inversión no solo de ese sector, sino de todos los demás. Hay un mal clima para la inversión desde el sexenio pasado, desde finales del sexenio pasado. Y se agravó después de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero no se ha recuperado la inversión. Y la única manera de que una economía crezca, de que una economía se recupere, es a través de una inversión privada, productiva y que funcione. A ver, ¿cómo tomaron los banqueros esta declaración? Estaban muy contentos. Los consejeros regionales del BBVA. Con esto de no estamos en una situación ideal. Estaban contentos porque les está hablando con verdad y ellos mismos lo decían. Vino el Consejo Mundial del BBVA a ver a BBVA México. Ellos decían, hay diferencias entre las regiones. Hay regiones que están muy bien y hay otras que todavía están muy mal. Es una buena declaración, tiene razón y hay que pasar a las acciones. Remátala, David. Por ejemplo, una de las acciones que deberíamos tomar es corregir lo que está pasando en el sector laboral en torno al TEMEC. Cada vez son más las peticiones del gobierno de los Estados Unidos al de México que qué está pasando en el sector laboral con algunas, ya van 4 empresas. Y Luisa Alcalde creo que sigue siendo secretaria de Hacienda, del Trabajo. Trabajo. Bueno, hacemos una pausa y al regresar, ¿en qué son iguales esas niñas venezolanas hermosas que veíamos hace unos momentos con otros niños que llegaron en un día como hoy, un 7 de junio, pero hace 85 años llegaron a México? Volvemos. ¿A dónde van? ¿A los Estados Unidos? ¿De dónde vienes? De Venezuela. ¿Tu oso no lo dejaste? ¿No? ¿Lo traes de Venezuela? Estamos cansados. ¿Ya se cansaron? ¿Qué tienen en común esas 2 hermosas niñas venezolanas que vimos hace unos momentos, conocimos su historia hace unos momentos, con estos otros niños? Tienen en común que llegaron a México huyendo. Las niñas venezolanas del horror que se vive hoy en su país. Los otros niños llegaron al puerto de Veracruz un 7 de junio, como hoy, pero hace 85 años. Huían de la Guerra Civil Española. Sus padres los subieron a un barco con la esperanza de alguna vez volver a verlos aquí, allá,
donde fuera. El gobierno mexicano, el gobierno del general Lázaro Cárdenas, fue muy generoso con esos cerca de 400 niños a quienes les dio asilo e instaló en 2 escuelas de Morelia. De ahí que se les conozca como los niños de Morelia. 85 años después, ¿quedarán vivos acaso 3 o 4 de aquellos 400 niños que desde 1937 se quedaron a vivir para siempre en México? Formaron familias, enriquecieron cultural, económica y sobre todo moralmente la vida mexicana. Hoy el Complejo Cultural Los Pinos les brindó un merecidísimo y emotivo homenaje. Enhorabuena siempre por aquel gesto de nobleza y grandiosidad del gobierno mexicano, del general Lázaro Cárdenas. Larga vida a los miles de hijos, nietos, bisnietos de los niños de Morelia. Y larga vida a la tradición de asilo en México. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.